amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre el Dios territorial se le manifiesta a Moisés. Cuando yo hablo del Dios territorial es porque precisamente la misma Biblia nos da evidencia de que esta entidad llamada Jehová, junto con su ejército, se le manifestaron a una raza en específica, una raza semítica, en donde pactan con ellos, en donde solamente, digamos, se concentran en ellos y los van preparando para ciertas cosas, pero también los someten a ciertos calvarios, por decirlo así, o a ciertas cosas bien difíciles para ellos. Y ya en los videos anteriores vimos la historia, ¿no? Vimos lo de cómo nacieron las 12 tribus de Israel, fruto de la poligamia. Vimos también la historia de Yahudá, toda esta historia trágica de esa descendencia. Y poco a poco empiezan a multiplicarse todas estas 12 varones en estas 12 tribus. Empieza a conformar básicamente el pueblo de Israel. Y entonces también vimos la historia de José, que fue vendido a los ismaelitas, y José después prácticamente, después de revelarle un sueño al faraón en Egipto, donde fue vendido, finalmente termina siendo la mano derecha de faraón y logran establecer un tiempo de poder superar la hambruna que venía, etc. Y después de que ya muere este faraón, que era prácticamente alguien que le tenía estima a Joseph, ya después la historia no nos cuenta específicamente tanto de quién era el próximo faraón, pero sí de que este faraón no tenía la misma forma de ser del anterior. Empieza a darse cuenta que el pueblo de Israel se está multiplicando de una manera tremenda, entonces lo que hacen es decir, vamos a esclavizarlos mejor para precisamente no nos vayan a ganar el número y nos vayan a derrotar. Entonces los esclavizan, les ponen capataces, también después no permiten que nazcan más varones y los matan, ¿no? A los recién nacidos les dan órdenes de que no deben vivir. Y bueno, todas estas historias, siempre lo diré, están aquí, pero no sabemos si son realmente ciertas. Hay algunas culturas como la Sumeria, donde hay historias parecidas a la de Moisés. Y entonces, pues, algunos dicen que es una copia o sencillamente que se han copiado estas historias sumerias. Es como una especie de copia. Es decir, que no que pueden ser que la cogieron de ahí y que la interpretaron y le cambiaron algunos nombres, pero que la historia es parecida, es como un plagio. Pero bueno, entonces después de que este pueblo prácticamente se cumple la promesa de que le dio esta entidad llamada Jehová a Abraham, con respecto a que ellos habitarían en una tierra extranjera que no sería de ellos y que serían esclavizados por 400 años, pues parece que ahí se está cumpliendo eso, ¿no? Comienzan a ser esclavos y esa esclavitud dura por 400 años y Moisés pues es salvado en las aguas, por eso es que Moisés significa salvado en las aguas, porque pasa al otro lado y básicamente empieza a crecer como en la cultura egipcia, no conocía absolutamente nada de la cultura hebrea. Y bueno, la historia que ya todos conocen, la hemos visto en cantidad de películas, sabemos que entonces Moisés después crece y se enoja con los capataces que estaba maltratando a un hebreo, y entonces lo asesina y luego huye, y bueno, en fin, ahí comienza toda la historia que nosotros ya sabemos. Y luego me quiero concentrar en Éxodo 3, capítulo 9, donde dice: ahora el clamor de los israelitas, hablándole acá Jehová a Moisés, ha llegado a mí. Además he visto cómo los egipcios los oprimen, por lo tanto ven que te voy a enviar donde el faraón y tú libertarás a mi pueblo los israelitas de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde el faraón y liberar a los israelitas de Egipto? Y él le dijo: yo estaré contigo, será la señal que fui yo quien te envió. Cuando hayas liberado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés le dijo a Dios: cuando yo vaya donde los israelitas les diga que el Dios de sus padres me ha enviado a ellos, me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Entonces Dios le dijo a Moisés: Heye, Hesher, Heye, que significa yo soy el que soy. Y continúa: así le dirás a los israelitas: Heye, yo soy, me envió a ustedes. Y Dios le dijo además a Moisés: así le hablarás a los israelitas, Yahweh o Jehová, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Esta será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, Yahvé o Jehová, el Elohim de sus padres, o el Dios de sus padres, el de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ya se me ha aparecido y he dicho, he tomado nota de ustedes y de lo que les han estado haciendo en Egipto. He declarado, yo los sacaré a ustedes de la miseria de Egipto y los llevaré a la tierra de los canaítas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los hivitas, los yesubitas, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la historia que normalmente conocemos, pero que finalmente aquí hay unas cosas que vamos a analizar. Número uno, este Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no se identifica como el Dios de la humanidad, como un creador universal, etc. Segundo, pues le da esta palabra de yo soy el que soy o yo seré el que seré, que después eso pasó a ser como una especie de tetragramatón, YHWH, en donde sinceramente es un apelativo, como mismo lo está diciendo, no es un nombre. Entonces aquí podríamos deducir el por qué no se quiere presentar como un nombre. ¿Por qué no dice sus características específicas? Es decir, he venido hablando en varios videos cómo posiblemente estas voces que oían no garantizaban realmente que fueran lo que nosotros nos han hecho creer o pensar. Hablamos sobre la voz que le habló a Abraham, que al parecer es esta misma, que era un ser oscuro que bajó, que le hizo hacer sacrificios y que fuera eso le da una promesa de esclavitud, o sea, de que un pueblo va a estar esclavizado. Lo irónico del caso, y esto lo digo siempre para que usted lo analice sin religiosidad, es que es increíble que después de 400 años diga, me acordé del clamor de mi pueblo, o sea, en 400 años no se acordó. Se demoró 400 años para acordarse. ¿Por qué 400 años? Porque este pueblo tenía que estar en una esclavitud sencillamente sin ningún, o sea, sencillamente porque quiso que estuvieran ahí, no fueron esclavizados por haber hecho algo, no fue una consecuencia de alguna desobediencia, sencillamente era parte de lo que tenía que pasar porque quería demostrar su poder. Y entonces a veces para uno es bien difícil entender, por ejemplo, la misma historia de los rabinos y todos estos estudiosos de todas estas cosas, que sigan aún en el muro de los lamentos queriendo otra vez que este Dios sea parte de ellos y restaurar ciertas cosas cuando no analizan que realmente es un ser que los ha puesto a sufrir, que los puso a sufrir 400 años, que los entregó en manos de los egipcios, y es que vuelvo y digo esto es cierto porque incluso en los registros en Egipto no hay un registro que diga que este pueblo fue esclavizado en Israel, que fue esclavizado y que eran hebreos en la cultura egipcia. No existe ese registro en la historia de ellos. Así que también para los para los egipcios actualmente debe ser muy desagradable que los tilden de esclavistas cuando realmente ni siquiera en su historia está esto, pero bueno, nos tenemos que basar en este momento en lo que dice aquí en la Biblia. Y bueno, el caso es que este es un apelativo, no se le presenta con un nombre, y de hecho también nos demuestra otra cosa, y es que hay ciertas, obviamente, manipulaciones en la Biblia de los hombres que escribieron cosas, en los traductores, en donde muchos de los traductores escriben de acuerdo a lo que creen, y eso es un peligro, porque entonces dejan simplemente, se inclinan solamente en sus doctrinas y en sus creencias, pero no es lo que realmente está allí. Y por ejemplo, hay una cosa, y es que él nunca se presentó, sino hasta ese momento le da una medio pista a Moisés sobre ese apelativo, pero que antes nadie lo conocía. Entonces, ¿por qué en las escrituras muchas personas empiezan a utilizar este nombre de Jehová o Yahweh incluso desde Génesis, cuando ni siquiera él se había dado a conocer nunca? Si usted mira, por ejemplo, Éxodo 6, capítulo 6, verso 2, dice: Dios le habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, me le aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me di a conocer a ellos con mi nombre o apelativo Yahweh. Esto de nombre puede ser también una mala traducción, es un apelativo realmente. Nunca se les apareció a ellos, a estos patriarcas, como con este nombre, solamente
como el Shaddai, que significa como el Señor de la montaña, de hecho que sus manifestaciones eran en una montaña donde el pueblo de Israel tenía mucho temor de acercarse allá porque temían ser destruidos, y básicamente esto es pura tecnología lo que había ahí, posiblemente alguna nave, ¿no?, espacial o alguna cosa así, en donde ellos después le tenían un pavor increíble y le tenían mucho miedo. Entonces, piense usted que en unos tiempos como esos, ver ciertas cosas, cierta tecnología, pues obviamente para ellos todo lo podrían definir como un dios. Si esa tecnología apareciera en este tiempo así, de esa manera, pues con nuestro conocimiento actual, pues no nos impactaría tanto y no lo veríamos de la misma forma como todos estos hombres lo vieron, es decir, en cierta forma pudieron haber sido manipulados. Entonces, aquí no se le presenta con un nombre. Aquí vemos que prácticamente el pueblo de Israel se quedó sin su Dios por 400 años. Otra cosa interesante que vemos es que no lo conocía nadie más. O sea, es decir, es tan claro lo que está diciendo de que es un Dios territorial, precisamente porque solo lo conoció Abraham, Isaac y Jacob, esas generaciones, y las alrededor no lo conocían, los egipcios no lo conocían, mucha gente no lo conocía. Entonces uno se da cuenta que definitivamente era un Dios tan territorial que incluso los prepara para después combatir a los pueblos de afuera, y ahí nos da una gran evidencia de que era precisamente eso, un Dios territorial. Entonces se le aparece, le da instrucciones para ir a liberar a este pueblo. Moisés se opone, o más bien pone peros, porque dice que él no es bueno para hablar y todo eso. Sin embargo, él dice que no se preocupe, que lo va a enviar incluso con su hermano, que le va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero en esto uno dice, bueno, si fuera ese Dios tan poderoso, ¿por qué no lo hace él? ¿Por qué permitir que realmente este pueblo tenga que pasar por una angustia tan sin sentido, sencillamente para demostrar que un poder, que después vamos a analizar ese poder en otro video, y pues sencillamente nos deja claro que es un Dios territorial, que se le apareció y que posiblemente, obviamente, todos estos hombres veían y escuchaban cosas y voces que no las podríamos nosotros tomar como lo que creemos. Hay que analizar bien eso. Y es curioso que hoy día nada de eso sucede, es curioso que hoy día casi nadie le pasa ese tipo de experiencias. Es curioso que hoy día todo es tan distinto y que realmente tenemos que despertar de ese tipo de cosas y analizar realmente cuáles eran las voces que ellos escuchaban, y tener claro que esta entidad que se le presenta como Yod-Heh Vav-Heh, ¿no?, a la YHWH es precisamente un Dios completamente territorial. Entonces, con este Dios territorial y con esta pequeña explicación, en el próximo video vamos a seguir analizando después lo que siguió con esta historia de Moisés. Les agradezco mucho por ver este video. Como siempre, yo soy Leonardo Coronado. Para esta tu página, La Historia que no sabías, y nos vemos en un próximo video.